Bueno, aquí se tiene el programa GeoGebra. Entonces en este programa se va a realizar la gráfica de la función f de x igual a x al cubo menos 1. Se presiona Enter y el programa genera la gráfica. Entonces se van a realizar alguna serie de cambios estéticos. Por ejemplo, se dará clic sobre el eje. Aquí en gráficas se cambiará el color de los ejes a naranja. Se dará clic aquí sobre la gráfica. En propiedades del objeto se pedirá que muestre tanto el nombre de la función como la regla de correspondencia, x al cubo menos 1. Ahora se cambiará el color del gráfico a color verde. En esta parte se aumentará el grosor del trazo de esta forma. Ok, se va a cerrar esta ventana. Ahora, haciendo clic aquí, se va a cambiar la relación del eje X con el eje Y. Actualmente esa relación está... Aquí se observa una relación 1 a 1. Si se cambia, por ejemplo, una relación 1 a 5, se obtiene esto. Incluso de forma manual, colocándose aquí sobre los ejes, se puede transformar la relación. De esta manera, aquí por ejemplo está indicando que existe una relación del eje X al eje Y de 1 a 18.25. Igualmente en esta parte se puede seguir cambiando la relación dando clic sobre el eje y arrastrando el cursor. Bueno, existen muchas líneas, eso también se puede modificar aquí en gráficos, aquí en esta parte donde dice distancia. Aquí por ejemplo se va a poner que coloque una raya cada 10 unidades de Y. Se presiona Enter y se observa acá en la gráfica que por cada 10 unidades de Y se coloca una raya de una línea de división. Se puede hacer ese trazo de las líneas de referencia un poco más gruesas aquí seleccionando esta casilla de negrita. También se puede ajustar el máximo a mostrar en los ejes, por ejemplo, aquí en propiedades gráficas, en básico. Aquí dice las dimensiones que se desea que se muestre en los ejes. Se va a pedir que en el eje X se muestre desde menos 1 hasta 3, por ejemplo. Y ahí está, mostrando desde menos 1 hasta 3. Aquí en el eje Y se va a pedir que muestre desde menos 1, menos 1.5 hasta 3. Se va a pedir que muestre en el eje X una línea de referencia cada 0.5 unidades. Entonces ahí se tiene. En el eje Y también se va a mostrar que se muestren líneas de referencia cada 0.5 unidades. Entonces ahí se tiene. Ahora se va a introducir un punto, el punto P, que será un punto inicial que tenga coordenadas 1/2, menos 7 octavos. Enter, y aquí lo localiza el programa. Es un punto que está sobre la gráfica de la función. Se van a modificar las propiedades de este punto haciendo clic derecho en propiedades del objeto. El tamaño del objeto se hace más grande y se puede pedir que se muestre tanto el nombre como las coordenadas de dicho punto. Se cierra esta ventana, se observa que el programa lo está redondeando a 2 decimales. Eso se puede modificar aquí en opciones. En redondeo se le puede poner hasta varios decimales. Aquí se le va a establecer hasta 3 decimales.
se puede mover esta etiqueta de esta forma. Se observa que teniendo seleccionada esta herramienta de mover, se puede arrastrar este punto a cualquier posición del plano. Ahora se dará control Z para que lo regrese a esta posición original de 1/2 menos 7 octavos. Para que este punto quede fijo, que no se pueda mover, se dará clic derecho en propiedades del objeto. Se seleccionará esta opción de objeto fijo. Ok, se cierra la ventana. Y ahora se observa que si se quiere mover este punto, ya no se puede porque se ha establecido que sea un punto fijo. Ahora, con ayuda de las herramientas de GeoGebra, se va a trazar una línea tangente. Aquí en tangente se da clic. Va a ser una tangente a la función que se muestra en color verde. Entonces se hace clic aquí en la función de color verde, tangente a esa función en el punto P. Entonces se da clic aquí en el punto P. Y aquí el programa ha trazado la recta tangente a la función en el punto P. Acá en la ventana de álgebra del programa se observa que la ecuación de la recta tangente que se ha trazado es y igual a 0.75x menos 1.25. Entonces se conoce que la pendiente de esta recta tangente que se ha trazado es el número que está multiplicando a la x, es decir, la pendiente de esa recta es m igual a 0.75. Se va a modificar la estética de esa recta trazada en propiedades del objeto. Se va a aumentar, bueno, se va a cambiar el color, a color, a este color, quizás a este color, el color 102.51.0, y se va a aumentar el grosor del trazo de esta forma. Por el momento se va a quitar de la vista esta recta tangente trazada. Más adelante se va a utilizar. Se le puede quitar haciendo clic aquí en la ventana de álgebra. Al hacer clic desaparece y aparece. Entonces por el momento se va a quitar de la vista. Más adelante se va a utilizar. Ahora se va a introducir un punto. Aquí con la opción de nuevo punto. Un punto sobre la función. Entonces se da clic aquí sobre la función. Y aquí se tiene un punto sobre la función que el programa ha llamado punto A. Se van a cambiar las propiedades de este punto dando clic derecho en propiedades del objeto. Se modifica el tamaño del trazo y se va a pedir que muestre, además del nombre, que muestre las coordenadas del punto. Y se le va a pedir que a este punto lo llame punto Q, será el punto final. Ahí se tiene el punto Q. Entonces, teniendo seleccionada esta herramienta de mover, se puede hacer clic sobre este punto Q y se puede deslizar a través de la función, puesto que pertenece a la función. Únicamente se mueve sobre la función. Y aquí va indicando las coordenadas que tiene el punto Q en cada posición. Entonces ahora se va a construir un arreglo geométrico que permita visualizar el cambio en X, delta X, y el cambio en Y, delta Y, de la siguiente forma. Primero, se va a trazar una línea paralela. Una línea paralela al eje X. Entonces se da clic sobre el eje X que pase por el punto P. Entonces se da clic aquí en el punto P. Y ahí se tiene la recta paralela al eje X que pasa por el punto P. Con esta misma opción de recta paralela, que ya se tiene seleccionada, ahora se va a trazar una recta paralela al eje Y que pasa por el punto Q. Entonces se da clic aquí sobre el punto Q. Ahora, con esta herramienta de intersección entre dos objetos, se va a pedir la intersección o cruce de esta recta y de esta recta. Indica que estas dos rectas se cruzan aquí, en el punto A. Ahora se van a quitar de la vista esta recta y esta recta.
Entonces se le da clic acá en la ventana de álgebra y desaparecen de la vista. Ahora se va a trazar un segmento de recta entre el punto P y el punto A, y un segmento de recta entre el punto Q y el punto A, de esta forma. Ahora se va a volver a la opción mover. Se dará clic sobre este segmento que va de P al punto A, clic derecho, propiedades del objeto, y se van a modificar las propiedades estéticas. Por ejemplo, a ese segmento se le va a trazar de color rojo, se le va a aumentar el grosor y se le va a cambiar el estilo de esta forma. Se va a pedir que a ese segmento se le llame delta X. Entonces ahí se tiene que está indicando que delta X vale 1. Entonces desde aquí, desde el punto P hasta el punto A, dicho segmento rojo mide 1, una unidad. Ahora se selecciona el otro segmento de recta que se trazó, que es este, el segmento E. Y se van a modificar las propiedades, se le va a poner de color azul, se va a aumentar el grosor del trazo y se va a cambiar el estilo del trazo. De esta forma se le va a pedir que lo llame delta Y. Enter, y ahí se tiene que delta Y es igual a 3.25. O sea, la distancia que hay desde el punto A hasta el punto Q es igual a 3.25. Ya se cierra esta ventana. Ahora, aquí en la ventana de entrada se va a realizar el cálculo de la razón de cambio. Entonces, razón va a ser igual, es igual al valor de delta Y entre el valor de delta X. Enter. Y aquí muestra que el valor de la razón de cambio es 3.25. Ahora se va a trazar una recta secante a la función. Será una recta secante, pues pasará por dos puntos de la función. Pasará por este punto P y pasará por este punto Q. Entonces aquí, en línea que pasa a través de dos puntos, se da clic. Entonces es una recta que pasa por el punto P y por el punto Q. Esa será la recta secante a la función f de x, que se muestra en color verde. Ahora se va a cambiar las propiedades de esta recta secante que se ha trazado, seleccionando esta opción de mover, clic sobre la recta secante, clic derecho, propiedades del objeto. Se va a pedir que sea un color, este color, que es 255, 102, 153. Se va a modificar el grosor del trazo. Ok, bueno, mejor se va a poner otro color, un color amarillo tal vez. 255, 255, 102. Acá en la ventana de álgebra se va a pedir que la ecuación de la recta secante la muestre de otra forma, dando clic derecho, y que la muestre de esta forma, de la forma y igual a m por x más b. Entonces se observa que la pendiente de esta recta secante, que se ha trazado de color amarillo, es m igual a 3.25. Si se observa ese valor de 3.25, es el valor de la razón de cambio, 3.25. Ahora se va a pedir al programa que muestre la recta tangente a la función en el punto P, que se trazó anteriormente, y es esta. Ahí se tiene la recta tangente a la función en el punto P. Se recuerda que la pendiente de esta recta tangente a la función en el punto P es 0.75. Ahora se va a deslizar el punto final Q, que pertenece a la función, de forma que el valor de delta X sea cada vez más pequeño, como aquí se va observando. El valor de delta X cada vez va a ser más pequeño. Entonces sigue siendo más pequeño, y se va observando cómo cambia el valor de la razón de cambio. Bueno, cambia el valor de delta Y, por lo tanto cambia el valor de la razón de cambio,
y va cambiando la recta secante. Se sigue observando pues que la pendiente de esa recta secante es el valor de la razón de cambio. Se sigue disminuyendo el valor de delta x. Por ejemplo, ahora el valor de delta x es 0.36, el valor de delta y, que es este azul, es 0.52, y el valor de la razón de cambio, que se calcula como 0.52 entre 0.36, da como resultado 1.42, que es la pendiente de la recta secante. Se sigue deslizando el punto final Q para hacer aún más pequeño el valor de delta x. Aquí, por ejemplo, se observa que delta x es 0.09. Con estos valores de delta x y delta y se tiene una razón de cambio de 0.89, que es la pendiente de la recta secante trazada en amarillo. Ahora se dará un zoom en esa área. Aquí en esta parte se dará un acercamiento. Aquí se observa la gráfica de la función en color verde, la gráfica de la recta secante en color amarillo y la recta tangente a la función en el punto P, trazada de este color café. Se selecciona esta herramienta mover y se sigue deslizando este punto Q para hacer más pequeño el valor de delta x. Observe cómo la recta secante se aproxima cada vez más a la recta tangente a medida que delta x se hace más y más pequeño. Entonces se hace aún más pequeño el valor de delta x y observe cómo prácticamente la recta secante de color amarillo y la recta tangente de color café prácticamente ya son una misma, ocupando la misma posición. Bueno, para estos valores de delta x y delta y se tiene una razón de cambio de 0.79, que es la pendiente de la recta secante, mientras que la pendiente de la recta tangente es 0.75. Nuevamente se dará un zoom aquí en esta parte. Aquí se sigue distinguiendo el trazo de la función en color verde, el trazo de la recta secante en color amarillo y la recta tangente en color café. Se va a deslizar el punto Q haciendo cada vez más pequeño el valor de delta x. Y observe cómo la recta secante amarilla y la recta tangente café prácticamente se van a hacer una sola recta en la misma posición. Se sigue haciendo más pequeño el valor de delta x. Vamos a observar acá en opciones de redondeo, vamos a establecer que sea hasta 10 decimales. Se sigue haciendo más y más pequeño el valor de delta x. Entonces con este valor de delta x se tiene este valor de delta y se obtiene un valor de la razón de cambio de 0.75, que es la pendiente, bueno, 0.75, 30, 53, 63, 92, que es la pendiente de la recta secante. Y observe cómo se va aproximando al valor de la pendiente de la recta tangente. Ahora se va a mover un poco este gráfico de esta forma para nuevamente dar un zoom de acercamiento aquí en esta parte. Con esta opción de mover se desliza el punto Q haciendo cada vez más pequeño aún el valor de delta x, cada vez más y más pequeño. Para despejar el área se va a pedir que no se muestre las coordenadas del punto Q y no se muestre las coordenadas del punto P dando clic aquí en propiedades del objeto. Se va a pedir que únicamente muestre el nombre sin las coordenadas, lo mismo para el punto P, que muestre el nombre sin las coordenadas. Y el punto A se va a pedir que no lo muestre, que no muestre el punto A. Ok, se cierra esta ventana. Se mueve el punto Q haciendo más pequeño aún el valor de delta x. Y se va observando que prácticamente el punto final Q está sobre el punto inicial P. Se dará un nuevo acercamiento
se moverá un poco. También se puede mover presionando control, dando clic y arrastrando. Ok. Con la opción mover, se seguirá deslizando el punto Q, haciendo aún más pequeño el valor de delta X. Más y más pequeño el valor de delta X. Y se observa que con este valor de delta X y este valor de delta Y, la división de delta Y entre delta X da como resultado la razón de cambio, que a estas alturas es .7500379103, que es la pendiente de la recta secante. Entonces, si se sigue siendo más pequeño el valor de delta X, más y más pequeño el valor de delta X, hasta que prácticamente sea cero, el valor de la razón de cambio se va acercando a 0.75. Observe eso. Observe cómo al hacer más pequeño el valor de delta X, se va modificando el valor de la razón de cambio, acercándose a 0.75. Un nuevo acercamiento. Se hace más pequeño aún el valor de delta X. Aquí prácticamente ya está indicando que es cero por las opciones de redondeo. Bueno, de hecho ya está indicando que delta X es cero. Aunque aquí en el zoom pues faltaría poquito. Pero observe como al momento que dice que delta X vale cero, muestra que la recta secante está indefinida. Esto sucede porque recuerde que el valor de la razón de cambio es delta Y entre delta X. Y si delta X vale cero, la división entre cero no está definida. Entonces, tantito antes de que delta X valga cero, observa que la pendiente de la recta secante es prácticamente la pendiente de la recta tangente, con pendiente igual a 0.75, que debe ser el valor de la razón de cambio. Entonces se puede observar que aquí en el punto inicial P están coincidiendo la recta tangente, perdón, la recta secante que se trazó en amarillo, están coincidiendo la recta tangente que se trazó en color café, y está coincidiendo el trazo de la función que se trazó en color verde. Entonces aquí se tiene el trazo de la función en color verde, el trazo de la tangente en color café y el trazo de la secante en color amarillo. Entonces aquí en el punto P prácticamente están coincidiendo en la misma dirección, en la misma razón de cambio, los tres trazos, en la misma pendiente pues. Entonces se puede decir que la derivada de la función f de x igual a x al cubo menos 1, la derivada de esa función aquí en el punto P, que tiene coordenadas 0.5, o sea, 1 medio, menos 7 octavos, la derivada va a ser igual a 0.75. Esta sería la definición geométrica de derivada. Ahora se dará un zoom de alejamiento para no perder noción de dónde se encuentra el punto P, donde se ha calculado la derivada utilizando la definición geométrica gráfica. Entonces, zoom de alejamiento. Y ahí se tiene la función en color verde, la recta secante que prácticamente se convirtió en la recta tangente. Si se le quita de la vista a la recta secante, se puede observar la recta tangente al punto P. Entonces ahí se tienen prácticamente en la misma posición a la recta secante y la recta tangente. Tangente a quién? Tangente a la función f de x en el punto P. También se observa que el punto P y el punto Q prácticamente están en la misma posición, es decir, el valor de delta x es prácticamente cero. Y se concluye que la derivada de quién? De la función f de x igual a x al cubo menos 1. La derivada de esa función en el punto P es 0.75, que es la pendiente de la recta tangente. Y es el valor de la razón de cambio.
Gracias por su atención.